Hola amigos y familia, es un gran gusto para mí saludarlos otra vez para continuar con nuestra serie El Camino de la Fe. Precisamente en este día estaremos hablando de la lección número 5, Refinando tu Fe. Para eso yo quisiera llevarles a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y voy a leerles los versículos 5 al 7. Voy a utilizar la versión Palabra de Dios para Todos, pero tú puedes utilizar la versión que tengas a la mano o la que tú prefieras. Dice así: por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. El camino de la fe es aquel camino que nos espera después de cruzar la puerta de la salvación. Jesucristo es la puerta de la salvación. Una vez que venimos a la fe en el Señor, que reconocemos nuestra necesidad de Él, que Él viene a nuestra vida, comenzamos a caminar justamente por este camino. Y este camino es muy particular, porque es allí, en el camino de la fe, donde el Señor empieza a perfeccionar nuestra fe. Todos nosotros venimos de diferentes maneras, venimos en diferentes situaciones a conocer a Jesús. Y Dios nos acepta y nos recibe tal como venimos y tal como somos. Pero nos ama tanto que no nos deja como nos encontró. Él se va a encargar de refinar nuestra fe a cada paso del camino. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar en esta lección. El primer punto de esta lección es que Dios usará cualquier situación para refinar nuestra fe. Dios no va a desaprovechar nada. Cualquier circunstancia en nuestra vida va a ser usada por Dios, precisamente para purificar, para refinar nuestra fe. A través de las adversidades, a través de las situaciones difíciles de la vida, nosotros nos damos cuenta cuánto de lo que decimos creer realmente creemos. Nos damos cuenta cuánto conocemos y cuánto verdaderamente confiamos en el Señor. Permítame presentarte el caso del pueblo de Israel mientras estaba en Egipto. La Biblia dice que el Señor escuchó sus lamentos, escuchó sus ruegos por libertad, y Éxodo capítulo 3, versículo 17, deja bien en claro que el Señor quería sacarlos de la aflicción y la esclavitud, de la opresión en la que estaban en Egipto, a una tierra que fluía leche y miel. Dice claramente el versículo: yo los sacaré de la aflicción de Egipto, y les dice hacia dónde los iba a llevar, a una tierra que fluye leche y miel. Ese era el propósito de Dios para ellos. Y vemos que tras 10 poderosas demostraciones de Dios, 10 plagas impresionantes que leemos en el libro de Éxodo, el pueblo de Israel sale de Egipto. Pero en su caminar nos damos cuenta que aunque ellos salieron de Egipto, Egipto no había salido de su corazón aún. Su incredulidad, su resistencia, su necedad hacia Dios demostraron que no estaban confiando completamente en Él. Su fe en Dios necesitaba ser refinada. Y por eso pasaron 40 años en el desierto, dando vueltas en un viaje que pudo haberles tomado, según algunos estudiosos, simplemente un par de semanas. En el Nuevo Testamento, nosotros vemos a siervos de Dios como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, siendo purificados en su fe de la misma manera. Y en estos casos, sin estar desobedeciendo a Dios,
Al contrario, cumpliendo el propósito y el plan de Dios para sus vidas. Y es que la lección para nosotros en este punto es esta. A veces pasamos por un periodo de prueba necesario en nuestras vidas. En otras ocasiones, las situaciones complicadas en las que nos vemos involucrados son producto de nuestra desobediencia o de nuestra equivocación al no confiar en el Señor. Cualquiera que sea el caso, debemos entender que Dios va a utilizar todas las circunstancias en nuestra vida para enseñarnos a confiar en Él y para purificar nuestra fe. El segundo punto del que hablamos en esta lección es comprender que se refinan las cosas verdaderamente valiosas. De la misma manera que un joyero o un orfebre aplica fuego a los metales preciosos para extraer todas las impurezas y dejar a ese metal aún más maleable, más puro, para elaborar las joyas que tiene en mente, de esa misma forma, Dios nos hace pasar por diferentes situaciones, por diferentes pruebas que tienen como objetivo purificar nuestra fe. Por ejemplo, en la vida de Pablo, que era un siervo de Dios, que antes de conocer a Jesús persiguió de manera muy cruel a la iglesia, pero que una vez que él conoció a Jesucristo, fue un instrumento poderoso de Dios para llevar el evangelio por todas partes del mundo. En su vida, nosotros podemos darnos cuenta cómo Dios trabajó la purificación, el refinamiento de la fe de Pablo, y a menudo él experimentaba este tipo de pruebas en forma de persecución. En el libro de los Hechos, en el capítulo 14, a partir de los versículos 8 y 9 hasta más o menos el 23, encontramos al apóstol Pablo junto con Bernabé predicando el evangelio en una ciudad que se llamaba Listra. Allí, el poder de Dios en Pablo sana a un hombre cojo de nacimiento. Y a través de ese milagro, mucha gente se dio cuenta de que había poder en esas dos personas. El asunto es que los habitantes de este lugar, acostumbrados a adorar dioses falsos, dioses paganos, empezaron a tratar de tomar como dioses a Pablo y a Bernabé. Ellos llevaban el mensaje del evangelio y trataron de decirles que eran hombres justamente como ellos, que ellos no merecían ser adorados, pero que llevaban el mensaje del verdadero Dios. La Biblia nos dice, a partir del versículo 19, que unos judíos de Antioquía llegaron y persuadieron a la multitud. Y el resultado fue que apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. De hecho, algunas personas piensan, algunos estudiosos han escrito, que Pablo verdaderamente murió en este momento, porque sus enemigos lo dejaron allí pensando que estaba muerto. Y porque el recuento de 2 Corintios capítulo 12 habla de el apóstol Pablo visitando el tercer cielo, visitando un lugar especial en el cielo donde escuchó palabras que no le es dado al hombre expresar. Si seguimos leyendo el recuento de Hechos 14, nos damos cuenta que Dios poderosamente levanta a Pablo, le vuelve a dar vida, y él junto con Bernabé se van al otro día, se levantan y se van a anunciar a otras ciudades vecinas el mismo evangelio que habían estado predicando. Pero después de haberlo hecho ahí, regresan a Listra. Y el versículo 22 dice lo siguiente: confirmando los ánimos de los discípulos, fíjate, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y eso no quiere decir
necesariamente que la tribulación viene de parte de Dios. Pero sí es preciso entender que vivimos en un mundo cuyo sistema globalmente es opuesto a Dios. Y debemos comprender lo que Pablo le dijo a su hijo Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 12. Él le dijo que cualquiera que quisiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecería persecución. Así que no debemos de preocuparnos por esto. La persecución, la tribulación es parte de la vida de los discípulos de Jesús. Más bien, debemos de aprovechar estas situaciones en las que a veces nos encontramos para que nuestra fe sea refinada, como se refina el oro. El tercer punto de nuestra lección es muy importante y es que tú y yo no debemos permitir que las pruebas o las tribulaciones nos detengan. Y para esto yo quiero referirte a la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 8 y los versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En esta parte de la carta de Pablo a los Corintios, Pablo está tratando de animar a los hermanos de Corinto, presentándoles el ejemplo de las iglesias en el área de Macedonia. Esas iglesias eran las iglesias de Filipos, de Tesalónica y de Berea. Les estaba presentando su ejemplo en cuanto al cuidado de los hermanos pobres en Jerusalén. Y podemos ver en esa carta que los hermanos de Corinto habían querido participar, aunque hasta este punto no lo habían hecho, del cuidado de esos hermanos pobres de Jerusalén. Para muchos creyentes, el gozo, la pobreza y la tribulación nunca podrían ir en la misma receta. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice algo muy diferente. Para los macedonios, no solo abundaba la tribulación, pero también abundaba el gozo y también abundaba la generosidad. Los hermanos de estas iglesias de Macedonia no permitieron que la adversidad ni la tribulación los frenara. No permitieron que su propia necesidad e incluso su pobreza los detuviera en su propósito de dar a los más necesitados. Escogieron enfocar su mirada en la provisión sobrenatural de Dios en ese momento de tribulación en lugar de en su estado de pobreza. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7 y el capítulo 2, versículo 14, nos enseña que los macedonios habían sufrido mucha persecución y muchas dificultades, y en medio de esa tribulación dieron más allá de sus fuerzas. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 3, dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. De la misma manera, nosotros debemos valorar el tiempo de refinación, las etapas por las cuales nos toca pasar por estos momentos de tribulación y de adversidad, y no permitir que el cambio que Dios está produciendo se detenga simplemente por lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Por ejemplo, hoy en día que estamos atravesando por esta situación a nivel global, seguramente en medio de todo esto, Dios está tocando los corazones de millones de creyentes, está llamándonos a una mayor intimidad con Él, a ser guiados por su voz, a confiar en las promesas de su palabra, a llevar las palabras de las buenas noticias a todo el mundo,
a poder representar a Jesús en la tierra y dar un ejemplo de amor, pero también dar un ejemplo de gente que sabe no desesperarse en los momentos de dificultad. Si los hermanos de Macedonia pudieron mantenerse alegres y abundar en sus buenas obras en medio de la tribulación, seguramente tú y yo también podremos. Dios va a refinar nuestra fe porque nos ama. Y con esto vamos a estar concluyendo. Él nos enseña que la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. En otras palabras, Dios nos quiere encontrar transformados y cada vez más parecidos a su Hijo Jesucristo cuando Él nos mande llamar o venga por nosotros. Y esa transformación principalmente y primariamente se llevará a cabo desde nuestro interior. Por eso yo quiero animarte en este día, en esta hora. Confía en el Señor en los momentos de dificultad. Mantente firme en tu fe en estos momentos de tribulación. En medio de todas las malas noticias que se escuchan alrededor de nosotros, escoge poner tu fe en la palabra de Dios, en sus promesas, en el carácter de Dios, sabiendo que Él es un Dios bueno, que es un Padre fiel, que nos cuida siempre, y deja que tu fe sea refinada como oro puro. Terminemos esta lección con una oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque en medio de todo lo que estamos atravesando, sabemos que tu mano de poder se está moviendo en nuestras vidas. Y sabemos que tú no pierdes, Señor, ninguna oportunidad para hablar a nuestro corazón, para refinar nuestra fe, para hacer que seamos transformados cada día más a la imagen de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a distinguir este proceso en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a responder a ti de una forma que sea provechosa para nosotros. Señor, te damos gracias porque a pesar de la situación global que estamos pasando, nosotros te conocemos a ti y sabemos que tú eres bueno y que tú eres fiel y que aún en medio de la dificultad, que aún en medio de la necesidad, en medio de la tribulación, tú nos sigues amando, nos sigues cuidando y nos sigues transformando. Te amamos, Señor, y te damos gracias por lo que estás haciendo en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Cobra ánimo, que el Señor te bendiga.